El día de hoy veremos de manera general cuáles son los componentes necesarios para ensamblar una PC gamer. Para que no te sientas abrumado con tanta información, he decidido realizar una serie de 5 videos para ayudarte a comprender todo esto de la manera más fácil. Lo que necesitamos saber es qué componentes se utilizan, su compatibilidad con procesadores AMD, su compatibilidad para procesadores de Intel, algunos conceptos básicos y cómo realizar el ensamble. Saber todo esto nos permitirá armar una PC de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestro presupuesto, y aunque a primera vista te parezca algo muy difícil, te aseguro que no lo es. No tenemos que soldar nada, no se requieren conocimientos avanzados en ingeniería o sistemas ni nada por el estilo. Como ya mencioné, para este video nos enfocaremos en los componentes necesarios, que son básicamente los siguientes: el procesador, el disipador, la tarjeta madre, la memoria RAM, la tarjeta de video, la fuente de poder y por supuesto el gabinete. Para esto explicaré brevemente qué son, cuál es la función de cada componente y trataré de que sea lo más sencillo para ti. Punto número 1, el procesador o CPU. Este se encarga de interpretar las instrucciones, procesar los datos y ejecutar las acciones que nosotros realicemos. La velocidad de respuesta a nuestras acciones depende de 5 aspectos: frecuencia, medida en gigahertz, núcleos, hilos, memoria caché y la generación. El procesador es llamado coloquialmente el cerebro de la computadora, y en base a este término podríamos llamar al resto de los componentes como el cuerpo de la PC. Sus principales fabricantes son Intel y AMD. Punto número 2, disipador de calor. Dependiendo del juego o programa que estemos utilizando, nuestro procesador será más exigido, por lo que generará mucho calor. Un aumento de temperatura excesivo acortará la vida útil de nuestro procesador o lo hará que funcione de manera deficiente, produciendo fallos. Es aquí que toma relevancia el disipador de calor. La mayoría de los procesadores incluyen un disipador de stock, el cual ha sido previamente probado por los ingenieros, que se aseguran que cumpla con los requerimientos básicos del procesador para el cual ha sido diseñado. Hay varios tipos de disipadores. Los más comunes son los de aire, los de torre, que también tienen un ventilador y son más eficientes que los primeros, y los de enfriamiento líquido, que son para computadoras de alto rendimiento. Elegir el disipador dependerá del uso que tengamos planeado darle a nuestro procesador, del tamaño y forma de nuestro gabinete y desde luego de nuestro presupuesto. Punto número 3, tarjeta madre, también llamada placa base. Es una tarjeta de circuito impreso donde se conectan los componentes tales como el procesador, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta de video, etc. Tiene su propio software llamado BIOS. Lo más importante es que esta tarjeta debe ser compatible con el procesador, el cual depende del zócalo o socket, que es la parte donde se coloca el procesador en la tarjeta madre. Y la compatibilidad con el procesador también depende del chipset, ya que estos dos factores determinarán si está diseñada para AMD o para Intel. Vienen en distintos tamaños, los principales son Mini ITX, Micro ATX y ATX. En esta lista no incluyo el formato eATX, ya que usualmente se utiliza más para servidores o estaciones de trabajo. A diferencia del procesador, existen muchas marcas que fabrican tarjetas madre, con mucha variedad de diseños y características. Como dije anteriormente, en el video de la serie 2 te enseñaré cómo saber cuándo son para AMD o cuándo son para Intel. Punto número 4, memoria RAM. Es la memoria a corto plazo. Su principal función es almacenar temporalmente la información de los programas que estés utilizando. Una vez que cierres dichos programas o juegos, ese espacio vuelve a quedar libre. El uso de algunos programas o juegos consumen mucha memoria RAM, y si tienes poca capacidad, los datos de los programas se almacenarán temporalmente en el disco duro, el cual no está diseñado para esta función, y esto ocasionará que el programa o sistema se ponga lento o no responda. Las memorias más utilizadas son DDR3 y DDR4. Su capacidad se mide en gigabytes.
Su compatibilidad depende de la tarjeta madre y del procesador, lo cual, como ya mencioné, lo profundizaremos en otro video. Punto número 5. Disco duro. Es el lugar donde se almacenan nuestros datos, ya sea música, películas, juegos, programas, etc. El disco duro se mide en megabytes y terabytes. A mayor cantidad de megabytes o terabytes, mayor capacidad de almacenamiento. En cuanto a los discos duros, tenemos varias opciones de calidad o rapidez. Los tradicionales son los discos duros mecánicos, que son los más lentos, tienen mayor consumo de energía, hacen ruido por tener partes que giran, pero son muy baratos. Los SSD son los discos de estado sólido, son 10 veces más rápidos que los tradicionales, tienen menor consumo de energía, no hacen ruido ya que no tienen partes móviles, pero son más caros. Y los M.2 son los más rápidos, consumen menos energía, no necesitan cables ya que se conectan directo a la tarjeta madre, no hacen ruido pero son mucho más caros. Punto número 6. Tarjeta de video. Para gaming, este es uno de los elementos principales en cuanto a la experiencia de juego. Y existen diversas gamas, la gama baja o gama de entrada, gama media, alta y premium. También pueden tener diversos nombres como entusiasta, competitiva, extrema, etc. Cabe aclarar que algunos procesadores tienen gráficos integrados por los que no necesariamente requieren de este componente. Punto número 7. Fuente de poder. La fuente de poder es un componente también muy importante, de la cual tenemos dos principales categorías. Las fuentes estándar o genéricas, que son muy económicas pero sus componentes internos son de baja calidad. Están diseñadas básicamente para computadoras escolares o de oficina. Las fuentes certificadas, estas son las más recomendadas para una PC gamer. Se identifican porque tienen un sticker con el número 80. También tienen diferentes calidades. De menor a mayor serían 80 Plus White, Bronce, Silver, Gold, Platinum y 80 Plus Titanium. Dentro de estas fuentes certificadas existen las fuentes modulares a las que se les pueden personalizar los cables, es decir, los que no ocupes los puedes guardar. Punto número 8. Gabinete. El gabinete es la estructura donde colocaremos todos nuestros componentes. Los debemos de elegir de acuerdo al tamaño de la tarjeta madre. Los principales son micro ATX, ATX y aquí también se debe tomar en cuenta el tamaño de la tarjeta gráfica en caso de contar con una. En cuanto al gabinete, también tenemos muchas posibilidades y nuestra elección dependerá de nuestro gusto y nuevamente de nuestro presupuesto. Como te comenté al principio, este es un video en el que estamos describiendo de manera general los componentes necesarios y esto sería todo por el momento. Así que si deseas aprender más sobre el tema, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos de esta serie. Si tienes alguna duda, deseas compartir tus conocimientos o hacer alguna corrección, déjame tu opinión en la sección de comentarios. Trataré de responderte lo antes posible. Sin más por el momento, te agradezco tu visita. Hasta la próxima.